Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a leerle la noticia que nos ha llamado muchísimo la atención. Dice, última hora en Estados Unidos, la policía investiga a Alex Soros, atención, investiga a Alex Soros por conspiración en asesinato de Donald Trump, o por participar en el intento de asesinato de Donald Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde de Michigan, a don José Aliaga. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús, muchas gracias por darme el honor y el privilegio de estar acá, siempre siguiendo tu programa, y muchas gracias. Gracias a usted, querido alcalde. Bueno, esta noticia que dicen que el hijo de Soros Alex Soros, podría haber conspirado para asesinar a Donald Trump, ¿cómo ha caído en Estados Unidos? Bueno, sí, sobre todo esto se ve mucho en redes sociales y en un periódico, el Herald, donde sacó esta publicación de un ex empleado de la Policía Estatal en Pensilvania. O sea, es una persona que trabaja en lo que es las leyes, un ex policía, se podría decir, porque es un ex state trooper o state police. El señor se llama Hassan Berber. Este señor ha hecho una denuncia donde indica de que ha estado metido el actual gobernador de Pensilvania y aparentemente también Alex Soros. Entonces eso comenzó esta investigación. Esta denuncia fue hecha el 7 de febrero de este año, pero los medios de comunicación, como desde un principio, del momento que Donald Trump recibió este atentado, no tuvo una cobertura como debió ser. La mayoría de los medios de comunicaciones que están controlados por la izquierda se quedaron callados. Pero cuando hubo este atentado, si tú recuerdas, contra el CEO de Alliance Healthcare, en segundos, en minutos ya se sabía todo sobre el asesino y quiénes estaban detrás o qué podía hacer. Sobre lo que pasó con Donald Trump, hasta el momento todo se mantuvo callado hasta el 7 de febrero, cuando este ex empleado ahí en Pensilvania puso esta denuncia y la gente como, ¿qué? Estaba metido el gobernador Alex Soros, que no me sorprende para nada, porque son parte del establecimiento. Como tú sabes, George Soros, en muchas investigaciones, recibía también dinero de USA, que es algo que Donald Trump ha descubierto con Elon Musk y están cortando. O sea que acá hay muchas cosas por juego. Y lamentablemente, como esta noticia sale, esto va a levantar mucho polvo. Vuelvo a repetir, las mestonas que están apareciendo y están metidas dentro del Partido Republicano, y parece que estaban muchas personas metidas. Pero ¿cómo era posible que el tirador estaba frente al tiro contra Donald Trump y toda la seguridad estaba por ahí, pero no se dan cuenta que el tipo estaba con un rifle al frente? La misma gente en videos le decía, ahí hay una persona con una escopeta frente a Trump, y la policía no hacía caso. Y estaba la luz pública del pueblo, de la gente que estaba ahí, que rodeaba en ese evento. Entonces, obviamente, se presta muchas suspicacias, ¿no? Y, pues, a mí no me sorprende realmente, más bien me sorprende que haya demorado mucho en aparecer alguien y decir las cosas como son. Pues, querido alcalde, don José Aliaga, le llamaremos a usted el miércoles o jueves porque va a estar en el CIPAC, ¿no? Sí, va a ser muy importante, van a venir grandes líderes del CIPAC y, claro, vamos a estar en contacto el miércoles, el jueves y el viernes. Pues le llamaremos para que nos informe directo desde allí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Sí. Muy rápidos con esto. Muy rápido. Bueno, esto ocurre en Estados Unidos, evidentemente, pero yo quería retrotraerme, algo he leído referente a estos temas. El atentado de Ronald Reagan por John Hinckley, también se supo inmediatamente quién era John Hinckley, que era el tirador solitario. Siempre, ojo, tenemos estas tramas del tirador solitario. Se repite con el tema de Trump. Y el caso de JFK con Lee Harvey Oswald, el caso de su hermano Bob Kennedy también, en el momento que tiene un tirador solitario. ¿El problema cuál es aquí? El problema que es que nunca llegamos a saber la verdad, como muchos casos, como tenemos en España, que no hemos sabido la verdad de los atentados contra los presidentes del gobierno. No podría dar nombres. O contra Vidal Cuadras. Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia. Nos queda muy poco tiempo, pero hay que hablar. Los líderes europeos deciden en Francia cómo evitar que Trump les deje fuera de la negociación sobre Ucrania. La verdad que los va a dejar fuera. Ya han dicho que
que la guerra no puede terminar y que no van a mandar tropas y que la paz la tienen que negociar ellos. Señor Araujo. Muy brevemente, pues ellos quieren su trozo de pastel, tienen un negocio montado, evidentemente toda la mafia europea está muy interesada en movilizar todos esos negocios oscuros que tienen vinculados a la guerra de Ucrania, y ahí ha ido Sánchez, otros 8 también presidentes de gobierno, los líderes de la OTAN y de la Unión Europea. Un escándalo para mí mayúsculo. Quieren proseguir la guerra y proseguir ese negocio de la muerte. Estos señores, como dice el señor Orbán, o sea, parece que quieren que siga la guerra. Yo sí entiendo, hay una cosa que sí le voy a dar la razón, que Zelensky sí que tenía que estar en la negociación, porque es parte de la guerra. Pero estos panolis, que ni ponen ejército, ni ponen nada, que se dedican directamente a autodestruir Europa, pues no es que pintan en esta negociación. Claro, además recordemos que Estados Unidos ha sido el gran financiador en este caso para que Ucrania no cayera, ¿no? Durante la invasión por parte de Rusia. Es decir, estamos hablando de que ha aportado más de 300.000 millones y claro, dice Donald Trump que dónde ha ido este dinero porque se ha ido a fondo perdido, no hemos recuperado nada, y mientras la Unión Europea está como mirando para otro lado cuando el problema lo tienen en el propio continente, es decir, ha tenido que venir Estados Unidos a intentar... Y Ucrania robando a diestro y siniestro material y revendiéndolo en el tráfico de armas, ¿no? La corrupción, precisamente, ¿no? Es uno de los hándicaps que tenía precisamente para poder entrar a la Unión Europea, es decir, la gran corrupción que había actualmente en Ucrania. Mañana se reúnen Rusia y Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudí, ahí van a decidir pues lógicamente cómo van a ser los términos del acuerdo de paz, y luego Ucrania pues yo creo que va a estar un poco como convidado de piedra, y la Unión Europea tanto lo mismo, es decir, esta reunión que ha hecho Macron a reunión express, que ha sido un poco, que luego se han quejado otros mandatarios también de la Unión Europea, que dicen que no estaban convocados, que solo ha convocado bueno, la Unión Europea no está en la Unión Europea, porque estaba Reino Unido, es decir, también estaba Europa, pero hay un conglomerado un poco de países. Y luego todo el follón que es qué tropas se van a llevar, porque ya han dicho algunos países que no quieren llevar tropas precisamente a Ucrania. ¿Y qué pinta Macron, que no es capaz, está llevando a Francia a una guerra civil, que no controla, o sea, tenía que haber dimitido porque no tiene el control de nada? ¿Qué pinta el presidente, el canciller de Alemania, que le van a echar el domingo de las elecciones? O sea, ¿qué pintan estos papanatos? Bueno, pues Macron yo creo que es para declarar su opinión pública, lógicamente, como vender una imagen de un poco de, pues eso, de unión, de la Unión Europea. Parece el chihuahua chiquitito que ladra al perro grande, claro, ¿no? Claro, es como intentar llevar la voz cantante precisamente de los países europeos, como dicen, bueno, estamos haciendo algo, es decir, no solo estamos de comparsa de lo que está diciendo Estados Unidos con Rusia, pero realmente al final, como usted bien indicaba, pues Macron ahora mismo tiene un apoyo minoritario en Francia, el canciller Scholz le quedan pues 2 telediarios en la Cancillería alemana, y bueno, y el resto de los países ya vemos cómo están, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en los términos de la guerra, como bien decía yo antes, lo van a cerrar tanto Estados Unidos como Rusia, y Estados Unidos va a intentar, porque Trump es una persona muy hábil, va a intentar sacar beneficio precisamente de todo esto, ¿no? Muy rápido. Muy brevemente destacar que Trump en modo alguno ha excluido a Zelensky en las negociaciones. Lo que pasa es que a Zelensky le interesa que siga la guerra. ¿Por qué? Porque hay que realmente recordar que ha suspendido a todos los partidos de la oposición y que además Zelensky está con el mandato caducado. Él sigue de presidente, pero tenía que haber convocado elecciones, pero con la excusa de la guerra ha eliminado a todos los partidos de la oposición y sigue como presidente sin haber sido elegido. Queda 20 segundos. Y por qué no decirlo, Macron, Scholz y von der Leyen ya es el punto final a esta ideología woke que solamente queda en Europa y que evidentemente Trump va a acabar con ellos. ¿Usted cree que va a acabar con ellos? Yo creo que ya el otro día en la comisión en Europa lo dijo claramente, esto se ha acabado. Pues esto se ha acabado, amigos, sí ha acabado. Señor Sánchez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Señor Araujo, un placer tenerle aquí. Señor Fernández Martínez Dalmau. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y sobre todo a nuestros hermanos valencianos. Y recuerden que para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagamos nada. Le dejamos, amigos, con esta chirigota que dice quién es Pedro Sánchez. Escúchenla. Algún tonto dirá que soy facha porque en este tango te voy a cantar. A escupirte toda la verdad, un gobierno de falsa izquierda. Pero mi conciencia de clase no va a permitirme callarme y ya está. Porque nunca te voy a apoyar y
perdida de Dulcinea, ni me representa ni nunca lo hará. Presidente de palo y cartón, Maquiavelo detrás del telón, yo te acuso por alta presión a los saharauis, y ante Bruselas, y ante la OTAN, vas arrastrando igual con gusano tu condición. Caudillo de la mentira que a tu propia base has traicionado, a los que te defendieron, ahora eres un tirano. La posmoderna sonrisa, la mariposa con el veneno del escorpión, liberal reprimido, quien maneja tus hilos, quien te dicta la voz, tú no eres ni has sido nunca la izquierda mía. Mi izquierda grita, revolución, y tú solo eres un mentiroso, un miserable y un impostor.